Reformar la Constitución. Esto encontré ayer publicado por una encuesta que dice que más del 70% de los españoles estarían de acuerdo con reformar ligeramente, reformar profundamente o incluso más de un 8% hacer una nueva Constitución. Y debo deciros que desde el primer momento me saltaron todas las alarmas. Y diréis, ¿por qué, Rubén? Si tú llevas más de 10 años de tu vida formándote, estudiando y haciendo divulgación precisamente de que en España no hay una Constitución democrática, que hay que hacer una Constitución democrática o que hay que reformar los aspectos básicos de esta Constitución para que se acerquen a la democracia. Sí, pero es que precisamente esto no tiene nada que ver con reformar o hacer una Constitución democrática. Es más, es todo lo contrario. Y ya incluso en el subtítulo lo podemos encontrar, ya que dice: casi la mitad acepta reconocer la plurinacionalidad. Es decir, hice bien ayer de tomar estos datos sorpresivamente con cautela, porque lo que no es más, de acuerdo con toda la prensa de este estado de partidos, que la preparación del desarrollo de los grandes males de la ley fundamental del 78, constituido por las ambiciones políticas que ahora se pretenden seguir desarrollando todavía más. Para empezar, ¿quiénes son los que han recogido y ofrecido los datos para estos artículos publicados en El País? Pues el propio País y la SER, medios totalmente independientes que no reciben ningún tipo de subvención ni ayuda. No es que estén quebrados y sobreviven gracias a la presión de los políticos sobre el Santander para que sigan dando dinero que nunca van a poder devolver al Grupo Prisa. No, son medios... Disculpad, no voy a seguir con esta ironía. La prensa del régimen, los juntaletras adscritos a las facciones del Estado que pretenden satisfacer nuevamente sus ambiciones políticas con el reparto de la nación desde el Estado, cosa que se ha hecho ininterrumpidamente en estos 45 años, han presentado esta encuesta coincidiendo con el aniversario de la Constitución, aunque hoy es festivo. Para mí no es festivo, yo voy ahora a trabajar en una reunión, es día lesivo, porque precisamente los grandes males políticos, todos, sin excepción, el caínismo, la fractura social, la decadencia, el galope en descenso, el despeñamiento en posiciones de todo aquello que puede prever que en un futuro tendremos un porvenir, tendremos riqueza, crecimiento. España no hace más que perder posiciones en todos los aspectos, desde la educación a la creación de riqueza, empresa, empleo. Todo esto depende directamente del texto jurídico de la Ley Fundamental de 1978, que hoy nuevamente se vanagloria como el gran éxito de la transición española, de la transacción entre las diferentes fuerzas políticas. Y lo que pretenden estos artículos, y esta encuesta en concreto, es preparar el terreno para continuar con ese desarrollo. Tal es así, con una dirección además tan burda y sesgada y manipulada, todas las encuestas son dirigidas, pero es que esto clama al cielo por lo paupérrimo y lo evidente que de los 2.000 encuestados, la gran mayoría son de comunidades autónomas donde este sistema político ha construido una infraestructura nacionalista, regionalista, acérrima, donde además se está extendiendo a otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid. Hay gente que considera que ya Madrid es nación. ¿Y hacia dónde creéis que se dirigen las preguntas de hacia dónde reformar la Constitución? ¿Por dónde debería reformarse si se reformara la Constitución? Hacia un escenario incierto, tenebroso, de maldad, miseria, decadencia y hambruna, sobre todo para la clase política, de instituir en España límites y control de la clase política, separación de poderes, independencia judicial, representación directa de los representantes con revocabilidad de mandato. Nada de eso. Las preguntas van básicamente dirigidas hacia si los encuestados estarían de acuerdo en un Estado descentralizado y, sobre todo, por ejemplo, si estarían de acuerdo en suprimir las comunidades autónomas con la catástrofe que eso supondría, habiendo, por lo tanto, una parte fundamental de la gente que dice que no hay que suprimir las comunidades autónomas, sino todo lo contrario, hay que darles más poder y hacer un Estado descentralizado con la posibilidad de una España federal y un reconocimiento de la plurinacionalidad de España. De hecho, es que ni se tapan. Mirar a continuación las preguntas, abrir la posibilidad a una consulta de las diferentes comunidades autónomas de su pertenencia a España, como si fuera algo facultativo. Como si existiera previamente sujetos políticos independientes que no hayan sido la multiplicación del Estado, que es lo que inventó la Constitución del 78, y no propias naciones, que es lo que se pretende ahora, arrojando unos datos inequívocos para esta encuesta de que efectivamente las comunidades autónomas tienen que elegir libremente si quieren pertenecer o no a España. Es más, no hay que en ningún momento eliminar las comunidades autónomas, como dicen aquí más del 65% de los españoles, sino que hay que darles más poder. Y los motivos objetivos que dan, que preocupan seguramente y que son los principales que piensan todos los españoles para la reforma constitucional, aparte de esto, son, por ejemplo, garantizar los bienes comunes de forma sostenible, introducir los derechos digitales, como
como la identidad digital o las CBDC, un Estado que articule una vida libre de violencia machista o facilitar que la ciudadanía pueda impulsar un referéndum obligatorio sobre cualquier asunto de su interés. Como por ejemplo, si existe una nación o no en Cataluña o en País Vasco, pero también en Madrid y, ¿por qué no?, en Torremolinos o en Fuenlabrada, si en dicho momento los políticos de ese momento se empeñan en dirigir la cultura. El modo colectivo de vivir de esa región local hace inflamar sentimientos de nacionalismo regionalista. Lo cierto es que es un insulto que se desarrollen encuestas tan dirigidas, tan politizadas y de manera tan manipulativa como la que vemos a continuación, además con fondos públicos para sostener y poner una muleta a las ambiciones de la clase política de nuestro país. Pero, damas y caballeros, es que los que se quieren oponer a todo esto tampoco es que lo hagan mejor. Y aquí os pido, mirad, este es un mensaje que ojalá más gente empezara a defender, cada uno desde su punto de vista, pero con algo que no tiene nada que ver con ser de derechas, de izquierdas, conservador, progresista, sino que tiene que ver con tener dos dedos de frente y como mínimo ser demócrata o no querer que desde el poder se imponga ideológicamente a los demás una única manera de conducta. La mal llamada Constitución del 78, mal llamada porque técnicamente, jurídicamente, una Constitución es un texto supremo de reglas de juego políticas que debe forzosamente separar los poderes del Estado entre el legislativo y el ejecutivo, para evitar arbitrariedad, abusos del poder o interpretaciones a conveniencia con órganos constituidos que se convierten en constituyentes como el Tribunal Constitucional. Por eso no es una Constitución, técnica y jurídicamente es una ley fundamental. Pero es que esta ley fundamental se hizo en cierto momento para la clase política franquista y la que quería participar del poder que habían tenido los franquistas pactaran una transición, una transacción, no una ruptura, no un paso de un régimen dictatorial a una democracia, sino una adaptación, una modelación de las estructuras franquistas a unas estructuras que satisfacieran todas y cada una de las ambiciones de esas diferentes fuerzas políticas. Y por eso, unas cortes que no tenían poderes constituyentes, que se hicieron para legislar con Suárez, en secreto prepararon este texto legal, esta Constitución, repito, en secreto, pactando, dándose, quitándose el famoso café para todos de Suárez, que es el germen del Estado de las Autonomías, porque estaban debatiendo si los catalanes y los navarros con el derecho formal tenían más derecho, un parlamento propio o no, y al final Suárez dijo, bueno, café para todos, y se inventó el Estado de las Autonomías para satisfacer todas las ambiciones nacionalistas regionalistas que dieron frutos también, por ejemplo, al propio Fraga Iribarne en Galicia. Y es que esto es historia ocultada de España, por supuesto, ya que se publicó como tal en Cuadernos para el Diálogo, la revista dirigida por Pedro Altares, que se enteraron, les llegó que se estaba haciendo una constitución, el borrador legal que se estaba haciendo en una cafetería en Madrid, Cafetería José Luis, y se publicó, lo que hizo que se enfadaran muchísimo todos y cada uno de los agentes que estaban interviniendo en esa constitución, como digo, redactada y preparada en secreto, que luego se le ofreció a la ciudadanía sin ningún tipo de oposición ni posibilidad de algo diferente. Es o la dictadura o esto. Un pueblo, después de 40 años de falta de libertad, obviamente tomó esto porque se introducía las libertades individuales, derecho de huelga, derecho de reunión, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero no tocaba ni un ápice la no descentralización, como dice la encuesta, concentración del poder. Veníamos de un sistema donde había división de funciones, había jueces, había parlamento, había gobierno, pero todo estaba dirigido desde una sola persona, en la dictadura Franco. Eso se mantuvo incólume. Lo único que se estableció un turno de reparto bajo un régimen de proporcionalidad, 68.3 de la Constitución. Y eso hizo que pasáramos de una dictadura a una autocracia a una oligocracia. Pero como había muchos que no estaban conformes porque sabían que nunca iban a poder participar de ese reparto o de esa alternancia, entonces se hizo el Estado de las Autonomías para que las ambiciones del nacionalismo regionalista tuvieran su premio de consolación. Y eso es lo que ha llevado, damas y caballeros, de un 10% de independentismo en los años 80 a casi un 40%, cuando no más, y se están creando ya la perspectiva de una plurinacionalidad que nunca ha existido en España, para satisfacer exclusivamente ambiciones políticas, estatalistas y de poder. Y así es como se pretende desarrollar la Constitución, se pretende reformar o llevarla en adelante. No por cuestiones ideológicas, por cuestiones de poder, de ambición, de materialidad, asaltando desde el Estado la nación española.
Esto es diametralmente opuesto a lo que pretendemos los que luchamos en España por la democracia y la libertad de todos, que es el paso de unas reglas de juego dictatoriales a unas tramposas como las actuales para los que quieren ser dictadores por alternancia o dictadorzuelos en su comunidad autónoma o incluso en las diputaciones o ayuntamientos, y pasar eso a un régimen democrático. Democrático porque el demos tenga una mínima fuerza, tenga una mínima voz, cuente algo en la política. Pueda usted votar a su político y no un partido que luego haga lo que le dé la gana poniendo y quitando diputados que sirven como esclavos, como empleados al jefe del partido. Esto es diametralmente opuesto a lo que se pretende. Por eso no solamente estoy en contra de esta reforma o de las constituciones que se quieran hacer en esta línea, sino que cualquier demócrata y amante de la libertad debe estar en contra de esta reforma, pero también debe darse cuenta, y es el aspecto fundamental para mí de este vídeo, los que estén en contra de lo que está haciendo la clase política en nuestro país y lleva haciendo durante 40 años el señor Aznar también, que sale ahora dando y sacando pecho de moral, si él empezó todo esto con el pacto del Majestic, una transferencia sin precedentes a las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña, para formar gobierno, que además cristalizó en la mayor corrupción de la historia de España, el señor Pujol. Cualquier persona que quiera que la clase política no pueda actuar arbitrariamente, donde ustedes tengan la garantía de que exista una separación entre los poderes, que se vigilen, que se controlen, que haya unos límites que no afecten de manera total y absoluta a su vida, en el aspecto patrimonial, personal e incluso ya identitario, donde España galopa hacia su caos y a su destrucción. Si ustedes desean un paso necesario, precisamente porque lo que estamos viviendo es el desarrollo de este texto legal, es incomprensible que alguien pueda defender las ideas de libertad y democracia defendiendo esta ley fundamental del 78. Los que dicen estar con la Constitución y contra Sánchez, lo único que desean es mantener la arbitrariedad política actual para luego ser ellos quienes pactan, como han pactado con PNV, con los nacionalistas, para hacer gobierno. Es una cuestión de oportunidad entre oligarcas, no es una cuestión de defensa de la libertad y la democracia, porque en España no la hay, porque usted no puede designar ningún representante, ningún político, ni puede exigir la responsabilidad. Porque usted no puede defenderse de la acción unilateral o ilegal de los políticos ante ningún órgano jurisdiccional. No puede. Porque además se adapta la acción de los políticos a cada momento y conveniencia a través del Tribunal Constitucional. Eso, damas y caballeros, es una oligarquía, oligocracia o estado de partidos, donde todos y cada uno de los agentes que pasan a vivir de ese estado son oligarcas. Todos los partidos estatales que viven del erario público y que sobreviven de este sistema a través de su robo, de su expolio y de la arbitrariedad contra ustedes y contra mí, jamás pueden ser agentes de fiar, ya no digo para hacer una constitución democrática, sino para reformar esta constitución, instituyendo límites y control a la clase política, porque implicaría un suicidio para ellos. Y eso es lo que me gustaría hacerme entender y que más personas en este país empezaran a defender. Si el pueblo español no es capaz, como yo, los que somos partidarios de una ruptura, pero también los que sean partidarios de una reforma de verdad hacia la libertad y la democracia, de entender que lo que hemos tenido hasta ahora es un nido y un foco jurídico de corrupción política e institucional, impune además, y que necesitamos forzar un cambio o una reforma, si algunos quieren, hacia un régimen político democrático que impida todas las salvajadas arbitrariedades que estamos viviendo, solamente les digo que cualquier agente interno que abogue por la reforma, para que sea de verdad un agente interno que sea de fiar por la reforma, lo que no puede de ninguna manera es estar financiado por aquel sistema que dice querer cambiar. Ahí está la ley de hierro de las oligarquías o los partidos políticos de Robert Michels. Jamás se va a adoptar al final, cuando se pueda, una decisión de reforma porque implicaría su suicidio y autodestrucción. Así que, damas y caballeros, por supuesto que deben darse una serie de cambios profundos en nuestro país, pero precisamente para salvaguardar una serie de principios que nunca hemos tenido y que jamás se han garantizado. Es más, los males que estamos cosechando son los propios y característicos de aquello que con apariencia de libertad y con apariencia de democracia no ha sido más que la impunidad, la arbitrariedad y el expolio y robo constante a los intereses de los ciudadanos de España. Espero que este mensaje se extienda y cale, porque si no, la deriva que va a seguir nuestro país, tanto por unos partidos como por otros, va a ser realmente de autodestrucción. Y en esa lucha espero verles cada día a más. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.